Richard Blanco es diputado, se graduó de periodista en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Cecilio Acosta, Universidad Católica Cecilio Acosta. Sí, correcto. Ajá. Y estudió abogacía en la Santa María. Tuvo una serie de desempeño ayudando a la comunidad. Fue es presidente de Alianza Bravo Pueblo, ha sido prefecto de Caracas, fue director general de los cementerios municipales del 96 al 99, donde tiene unos cuentos impresionantes, donde Edgar Allan Poe se quedó pequeño comparado con las cosas terroríficas que pasaban allí o que pasan allí. Trató de solucionarlas. Pero ya sabemos que todo se desmejoró en los últimos 23 años. Vamos a ver qué nos dice sobre lo que él encontró en el Cementerio General del Sur, desde venta de dedos, pasando por venta de huesos, violación de las tumbas de todo el mundo, incluyendo expresidentes, en fin. Bienvenido, Richard Blanco. Bueno, muchísimas gracias, Napoleón. Un saludo a todos tus personas que te siguen permanentemente. Este es un cementerio que fue decretado Patrimonio Histórico Artístico de la Nación y Patrimonio de la UNESCO en el año 84. Tiene unas 246 hectáreas y, bueno, como ya podrás saber, hay obras de incalculable valía dentro del Campo Santo. Por supuesto, no se escapa lo que está ocurriendo con este desastre administrativo de funcionarios públicos ineficientes de la Administración Pública Nacional a la Administración Pública Municipal. El Campo Santo pero cuando dices obras de inmensa valía, mucha gente se va a preguntar, ¿en un cementerio qué obras son esas? ¿Por qué se declara patrimonio universal? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, porque hay muchos mausoleos, camposantos, que tienen estructuras que datan de 1889, cuando se fundó el Cementerio General del Sur, y por supuesto esas obras no envidian bajo ningún respecto, yo que estoy acá refugiado en Argentina, a los cementerios como el de Recoleta, el de Chacarita. Es un cementerio que precisamente fue decretado así, no solamente a nivel de Venezuela, sino también de la UNESCO, porque dentro de ella reposan, en primer lugar, personalidades muy importantes y expresidentes. Ahí está, por ejemplo, el expresidente Joaquín Crespo, que como todos sabemos, fue presidente 2 veces en Venezuela. Están panteones donde estuvo, por ejemplo, el doctor José Gregorio Hernández. Hoy reposan sus restos en la iglesia de la Candelaria, en la parroquia del mismo nombre. Y un cementerio que tiene 120 hectáreas construidas, donde hay mausoleos que, bueno, son obras que tú las ves y a simple vista sabes que son hechas con estructuras importantes. ¿Alguna en especial? ¿Perdón? ¿Alguna en especial que quieras mencionar? La de Joaquín Crespo, porque la de Joaquín Crespo fue profanada, y cuando asumí la responsabilidad de conducir este cementerio, nosotros estuvimos en ese mausoleo. Debo decirte que se han hecho muchísimas denuncias desde ese mismo momento, y la última la hice hace 3 años, antes de salir a Argentina, porque fue profanada la tumba de Joaquín Crespo. No así la de su esposa Misia Jacinta, que también se encuentra con él en ese mausoleo, y algunos sobrinos y familiares muy cercanos al presidente Joaquín Crespo. Cuando bajamos, porque yo solicité inmediatamente, como lo establece el Código Penal venezolano, la Ley de Servicios Funerarios, la presencia de la Fiscalía General de la República, así como del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Recuerdo que para ese momento estaba el doctor Yas Castro, muy nombrado, que hacía informes los lunes para dar los detalles de las muertes ocurridas en Venezuela. Y pudimos ver cómo, cuando bajamos al sarcófago, el sarcófago de Joaquín Crespo, del Cabito, estaba profanado,
se habían robado el kepi, se habían robado la espada que le colocan, suelen colocarle a los militares en servicio. Recuerda que él fue asesinado en la Mata Carmelera. Allí se le practicó la exhumación a través de médicos forenses y patólogos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Me correspondió, como director del cementerio, filmar esa exhumación que trae consigo una gran cantidad de secretos, digo yo, que mucha gente no conoce y donde, desgraciadamente, cuando recibí el cementerio, vivían personas dentro de ese panteón, se hacían ritos de hechicería, de magia negra, no solamente en el de Joaquín Crespo, en otros panteones importantes. Existe el panteón de la Policía Metropolitana, el de los israelitas, está el sector denominado La Peste, que es un sector realmente macabro. Allí nosotros conseguimos muchísimos cadáveres a flor de piel. Se denunció ante el Tribunal 42 un penal en la ciudad de Caracas y se pudieron capturar a algunos individuos. Recuerdo estando en la oficina del Cementerio General del Sur, que está en la entrada del Campo Santo, muchas veces entrar motos con placas del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas y de algunos otros organismos policiales y militares con personas esposadas y salían sin personas esposadas. De eso hay filmaciones, hay denuncias que se hicieron permanentemente. Solo basta con buscar en alguno de los archivos de televisoras o de periódicos en Venezuela para que vean las denuncias que nosotros formulamos. De manera tal de que ese fue un cementerio. ¿De qué año estás hablando de esas denuncias? ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando de ajusticiamientos que se produjeron en el Cementerio General del Sur entre esos años que tuvimos como directores del Campo Santo. Antonio Ledesma en ese momento era el alcalde del municipio. O sea, del 96 al 99. Desde el 96 hasta el 99, quizás yo tuve hasta el 98, finales del 98. Desgraciadamente, para ese momento, el Campo Santo, que es el más grande de Latinoamérica, y que en Caracas, bueno, ustedes saben, está el del Cementerio General del Sur, el de Antímano, el de Macarao y el del Junquito ahora recientemente. Este Campo Santo fue abandonado a la suerte de los familiares, de los deudos que reposan dentro del Campo Santo. Se profanaron más del 75% de las tumbas en el Cementerio General del Sur. Y recuerdo que se hizo un llamado muy importante a los familiares de los difuntos que allí están sembrados para que fueran a la administración del Campo Santo y pudiesen observar si la tumba de sus familiares había sido profanada. Una situación verdaderamente lamentable, dantesca, donde se nos informaba, además, luego hicimos las investigaciones y pudimos comprobarlo con algunos organismos policiales, entre ellos estaba en ese momento el doctor Adón Vivas Terán como gobernador del Distrito Federal, y hicimos una investigación de inteligencia policial y se pudo comprobar que estudiantes de medicina compraban órganos, compraban osamentas para precisamente hacer las prácticas necesarias de patología forense dentro de las diferentes universidades del país. ¿Y cuánto costaban, según el tipo de osamenta, según la parte del cuerpo, cuánto costaba? Bueno, había, para ese momento, por supuesto, estamos hablando de una inflación muy grande en este momento, pero 50 bolívares, 100 bolívares, 1000 bolívares, depende de la osamenta. Por eso, ¿qué costaba 50 bolívares y qué costaba 1000? 50 bolívares te podía costar un dedo, y la cabeza de un muerto, un fallecido, podía costar 1000, de manera tal de que era todo un negocio redondo que, por cierto, se hacía
bajo la mirada complaciente de quien era el alcalde para ese momento, que era el actual conductor de las políticas en el estado Táchira, Freddy Bernal, y se le hizo el reclamo. Recuerdo que en ese momento nos ayudó mucho la Guardia Nacional, recuperamos unas capillas velatorias que tenían más de 20 años que no funcionaban, y un organismo, o más bien una estructura policial para que la Guardia Nacional, conjuntamente con la Policía del Municipio Libertador, pudieran de alguna manera intervenir en los procedimientos que se hacían allí. Me contó un Guardia Nacional una vez, un capitán de la Guardia Nacional, que imagínate tú, hubo una persona que robaba mucho todos los metales preciosos que habían en los diferentes panteones, y al día siguiente los revendía alrededor del Cementerio General del Sur, donde venden las flores, donde se venden este tipo de lápidas para los mausoleos y los panteones que están en el Campo Santo. Fue capturado por la Guardia Nacional, y él, en forma jocosa, me contó que lo habían enterrado vivo prácticamente en una fosa común en el sector denominado La Peste, que es donde te digo, nosotros formulamos una denuncia muy grave porque habían centenares de cadáveres a flor de piel. Nos informaron que algunos provenían del Caracazo y otros de lo que ocurre en los hospitales y clínicas de Caracas, que no existen hornos crematorios para cuando se hacen las amputaciones en estos hospitales, proceder de manera inmediata a la incineración, que es por ley obligatorio hacerla. De manera tal que es un camposanto que reúne unas condiciones verdaderamente dramáticas al contarlas, y que forma parte, sin duda alguna, de la irresponsabilidad, de la inexperiencia por parte de los funcionarios que han conducido los destinos no solamente de Venezuela, sino de los municipios y Pero gobernaciones. eso debe ser, perdona, que ahí hay un poder muy fuerte, como que para que se permita eso a pesar de las denuncias. Cuando ustedes denunciaban lo que estaba sucediendo con Freddy Bernal y todas esas ventas, ¿qué sucedía? No sucedía absolutamente nada, y nos dirigíamos hacia los tribunales, y recuerda tú que no ocurría absolutamente nada porque muchas veces los medios de comunicación del país en primera página colocaban que conseguían alrededor de Miraflores osamentas y ritos de hechicería y de magia negra. Eso provenía del Cementerio General del Sur. Yo observé, porque nosotros nos quedábamos a veces hasta muy tarde con operativos de limpieza, de desmalezamiento, se veían las urnas abiertas con las osamentas allí, que podían generar epidemias dentro del Campo Santo, cómo lanzaban desde la autopista que va desde el Paraíso hacia el Valle Coche, lanzaban bolsas, y cuando ibas eran bolsas precisamente de estos ritos que se hacen en la santería venezolana. Recuerdo que nos llamaban mucho desde México en un programa que se hacía seguimiento a este tipo de circunstancias. Y nosotros aprovechamos la oportunidad para hacer un estudio aerográfico, planimétrico, donde pudiéramos nosotros, determinar si había más espacio para construir un nuevo cementerio. Hay mucha gente que no sabe, Napoleón, yo te lo comentaba la otra vez, que desde la parte del Cementerio General del Sur, que está en la parroquia Santa Rosalía, hacia la parte final del cerro, se comunica con la Panamericana. En esa parte, nosotros dejamos un proyecto hecho para que precisamente Caracas tuviese un nuevo camposanto. En los próximos días o en los próximos meses vamos a tener un cementerio verdaderamente colapsado. Sacaban dentro del Cementerio General del Sur urnas y revendían los terrenos. Entonces botaban las osamentas. La familia, cuando llegaba, se conseguía con ese triste espectáculo. Mucho de ello, te repito, para hacer ritos de hechicería, de brujería, de magia negra, que en algunos casos se conseguían a veces
cerca del Palacio de Miraflores. No lo estoy inventando, es cuestión de revisar, te repito, todos los archivos de los medios de comunicación. Lo de Joaquín Crespo fue realmente indignante. No pudimos sino conseguir un familiar muy lejano que todavía existía y nos indicó que quiso siempre estar pendiente de ese panteón, pero precisamente por haber sido decretado Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, era intocable ese campo, ese mausoleo, era intocable, no se podía hacer absolutamente nada. Recuerdo que se estaban O sea, que los únicos que podían tocarlo eran los delincuentes o los que le pagaban a los delincuentes para conseguir las osamentas, ya sea para los estudios de medicina como para los rituales de vudú, de hechicería y todo ese tipo de cosas. Correcto, correcto. Era verdaderamente así. Yo me comuniqué porque tenía mucho contacto con el doctor Jack Castro, tú lo debes recordar. El doctor Jack Castro era el director de Medicatura Forense y cuando visitamos la peste, bueno, tú no podías identificar un cadáver. Entonces yo hablé con él y le dije que teníamos que hacer algún tipo de actividad que nos permitiese en los archivos del Campo Santo saber quién entraba al Cementerio General del Sur. El Cementerio General del Sur por muchos años se convirtió en una servidumbre de paso que rodeaba los sectores denominados las quintas, las casitas, los sin techos, y nosotros pudimos, bajo la administración, repito, del alcalde Antonio Ledesma, hacer una pared perimetral de casi 3 kilómetros. Hoy esa pared la han tumbado para hacer ranchos a los alrededores de estas quintas que te estoy diciendo, para prohibir precisamente la entrada en esa servidumbre de paso hacia las viviendas. Porque ¿qué hacía la gente? La gente pobre que allí vive. Mucha gente que eran inescrupulosos, sobremanera delincuentes. Se robaban las osamentas, se robaban los metales y al día siguiente se los revendía a estos inescrupulosos que están alrededor del Campo Santo. Hay una ordenanza, que es la ordenanza de Policía Urbana y Rural, que le da cualidades al director del Cementerio General del Sur. Yo hice uso de esa ordenanza y pude llevar a la cárcel a algunos vendedores de este tipo de osamentas, de metales preciosos. Podríamos decir que ni los muertos descansaban en paz en Venezuela en ese momento, ni en este. Me dicen ayer, hablando, al saber que íbamos a hacer este programa luego de nuestra conversación, que es desesperante lo que se observa en el Campo Santo. En el Campo Santo, por ejemplo, nosotros llevamos agua a las 3/4 partes del cementerio, a los 120 hectáreas del cementerio, por primera vez en el Campo Santo. Se construyeron 6 torres de alumbrado por primera vez, se recuperaron las capillas velatorias que tenían más de 20 años. Hoy funciona una oficina del PSUV dentro del Cementerio General del Sur. Eliminaron la brigada ciclística y la brigada motorizada que nosotros dejamos. Ya el lugar donde se utilizaba como sitio de detención preventiva para las personas que cometían cualquier tipo de infracción dentro del Campo Santo, ahora funciona como un establecimiento para esos grupos revoltosos que funcionan en la ciudad de Caracas sin que se tome ningún tipo de medida bajo la mirada complaciente de las autoridades de turno. Y lo que habíamos firmado, ese convenio con la Guardia Nacional para custodiar a las diferentes panteones y mausoleos que ahí están, que repito, fue declarado Patrimonio Histórico Artístico de la Nación y de la UNESCO, bueno, se cuidara. Eso era para que una autoridad, y eso se lo hice saber al presidente Caldera, porque a propósito de los 100 años de la muerte de Joaquín Crespo, Napoleón, el presidente me llamó, estando allí cuando hice la denuncia a través de los medios de comunicación, me llamó el presidente Caldera
me lo pasó, recuerdo, el doctor Adrúbal Aguiar, que era el ministro de la Secretaría, para informarme acerca del panteón de Joaquín Crespo. Yo no sé si tú sabías, pero el presidente Caldera fue muy estudioso de la historia de Joaquín Crespo, desde que lo mataron en la Mata Carmelera, que ya te voy a contar una historia, por cierto, de eso. Y el doctor Adrúbal Aguiar también era muy estudioso de esa situación. Y Oscar Yani una vez me llamó para decirme que ya iba a cumplir 100 años Joaquín Crespo y que era importante que si el presidente de la República, Rafael Caldera, me había dicho para asistir, que hiciéramos un acto en honor a esos 100 años de lo que había sido la historia del Cabito, pero que eran 100 años. Bueno, resulta ser de que pudimos filmar la exhumación. Yo tengo en mi poder con una filmación donde hay una gran equivocación. Se dijo, por ejemplo, que a Joaquín Crespo, como en efecto fue, muere en la Mata Carmelera, asesinado con un tiro de escopeta, y que nunca se consiguió la bala. Eso es falso. Cuando veas la filmación, que te la puedo hacer llegar en cualquier momento o la podemos transmitir por tu programa, es inédito además. Esto no lo ha visto, sino creo que el presidente Caldera la vio porque le regalé el copia del video cuando fue al Cementerio General del Sur con el Consejo de Ministros. Conseguimos la bala dentro del el tórax del general Joaquín Crespo, que había sido preparado con mucha cal. Le robaron un diente de oro que tenía Joaquín Crespo. Te repito, Misia Jacinta, su mausoleo estaba completo. Allí hay una señora que forma parte de la cultura de ese camposanto. Ella hace brujería, fuma tabaco y le hacen unas colas kilométricas en el Cementerio General del Sur. Allí reposan, entre otros, Armando Reverón, Miguel Otero Silva, está también Carlos Delgado Chalbó, Aquiles Nazoa, está, bueno, ya te dije, Joaquín Crespo, el presidente Isaías Medina Angarita también se encuentra. Están panteones importantísimos. Cuando hablo importantísimos, no en cantidad de extensión geográfica, sino también de la calidad del mausoleo que se hace, que es el de los israelitas. Está el de los bomberos, el de la Guardia Nacional, el del panteón, de la Policía Metropolitana. Pero no sigas porque es que es terrible todas las cosas que tú estás contando. Sí. Desde la impunidad de que policías llevaran delincuentes o lo que fuera al Cementerio General del Sur, al lado de la Peste, y que se regresaran sin nadie, es decir, que los mataban allí, es decir, fusilamiento. Con toda seguridad. ¿Okay? Con toda seguridad, eso era lo que ocurría realmente. Pasando por la venta de partes de las osamentas, lo que estás diciendo de que el PSUV tiene ahí su sede, muy de acorde con el PSUV, por cierto, con la forma de pensar de ellos, la complicidad, entre otros, de Freddy Bernal, es algo francamente terrible. Okay, pero tengo entendido que hasta hubo una escuela dentro del cementerio, de la gente que vive en el cementerio. Sí, había una escuela denominada José Gregorio Hernández Napoleón, y amigos que nos están viendo en este importante programa, a la entrada, entrando a mano derecha, al lado de la oficina del sindicato. Por cierto. Pero ¿y por qué va a haber una escuela en la entrada del cementerio y no por lo menos a 2 cuadras del cementerio esa misma escuela? ¿Por qué llevar a los niños a una escuela dentro de un cementerio? No entiendo. Algo ilógico, algo ilógico. Todo lo que ocurre en revolución, todo lo que ocurre en el socialismo del siglo XXI. Nosotros hicimos todo lo posible para sacar el colegio. Se pudo sacar bajo nuestra administración. Al lado existe la oficina de un llamado sindicato. Un sindicato que ha venido de tradición en tradición, que son los que te cuidan, por ejemplo, los panteones, que dicen cuidarlos.
que son los zamuros, los que cuando tú entras al Campo Santo del Sur, al Cementerio General del Sur, donde están las capillas, tú ves que te llaman y te estacionan para ver qué diligencia vas a hacer y qué trampa pueden hacerte ellos rápidamente, si venderte un terreno, si exhumarte un cadáver. Lo que tú pagues se hace dentro del Campo Santo. Eso es como un submundo dentro de la ciudad de Caracas o de la parroquia Santa Rosalía. Te puedo decir que en la nómina, cuando recibí el Cementerio General del Sur, que me encomendó el alcalde Ledesma para reestructurarlo, nosotros teníamos casi 12.000 trabajadores. Y recuerdo que me trajo muchos problemas, porque yo me enfrenté a una mafia completa. Ahí se vende drogas también dentro del Campo Santo, porque es un sitio, es una tierra sin ley. Ahí no había policía, ahí no había nada. Eso fue después que nosotros pudimos empezar a hacer este tipo de trabajo. Bueno, habían 12.000 trabajadores y habían 6.000 conductores de vehículos entre suplentes y fijos, y resulta ser de que no había un solo vehículo en el cementerio del sur. Cuando se va mucho al cementerio, que es el 1 y el 2 de noviembre por el Día de los Santos y Fieles Difuntos, y hacíamos operativos especiales, y bueno, teníamos que traernos los autobuses de la Dirección de Transporte de la Alcaldía del Municipio de Libertador para que la gente pudiera llegar hasta el final del Campo Santo. De manera tal que nos trajo muchos inconvenientes porque existía el sindicato de parques y jardines. Tú lo debes recordar porque ese fue un sindicato muy fuerte en Venezuela. Y yo dejé, por instrucciones del alcalde, solamente 300 trabajadores. Me cerraron el cementerio, recuerdo, a las 12 del mediodía. Tenía yo casi una semana dentro del Campo Santo y el sindicato me lo cerró, y haciendo uso de las atribuciones que me confería la ley de la ordenanza de policía urbana y rural, bueno, yo agarré y por faltar el respeto a los ciudadanos de Caracas, hice preso inmediatamente a los directivos del Campo Santo. Recuerdo que el alcalde me estaba buscando y no me pudo localizar porque no tenía batería en el celular en ese momento, pero igualito los dejé presos toda la noche, 24 horas que me autorizaba la ley, porque no respetaron ni siquiera el dolor de la gente. Y bueno, tuvimos que sacarlos porque no estaban cumpliendo ninguna función. Entonces, se estaba gastando, no administrando con decencia los impuestos municipales que pagaban los caraqueños. Otra cosa muy grave que se presentaba en el Campo Santo y se sigue presentando ahora, nosotros lo paralizamos, y recuerdo como que si fuese hoy que pudimos recuperar 48 armas de fuego, recuperamos 3 kilos de droga entre marihuana, cocaína, crack, porque los motorizados, cuando moría algún delincuente de estos sectores de la ciudad de Caracas, se iban, pero por toneladas. A veces podías conseguir 300, 400, 500 motos dentro del Cementerio General del Sur, no respetaban la entrada y se metían a echar tiro en cualquier sector del Campo Santo. Me dicen ayer que en este momento se encuentra más o menos limpio el sitio donde están algunos directivos del socialismo del siglo XXI que fallecieron y los enterraron allí, en la parte principal del Campo Santo. Pero la parte de arriba es muy peligrosa porque, te repito, con las exhumaciones abren la urna y dejan las osamentas y vuelven a reutilizar el terreno que le pertenece a alguna familia venezolana o alguna familia caraqueña, porque el Cementerio General del Sur no es que era solamente el cementerio de Caracas, era un cementerio de toda Venezuela, que fue construido, te repito, cuando Antonio Guzmán Blanco era presidente de la República. Y tengo una historia
que me contó, por cierto, un familiar de Joaquín Crespo, y permíteme que yo tenga que contarte tantas cosas tan rápidamente, pero es que se tejan tantas historias del Campo Santo que el presidente Joaquín Crespo fue con Misia Jacinta a observar el panteón, y el panteón estaba muy lejos, pero muy lejos de la entrada principal, y se fueron a pie. Y él le preguntó a uno de sus edecanes que si le parecía bonito el panteón que ellos estaban haciendo en vida. Y parece que le dijo el edecán que sí, pero que estaba muy lejos. Y Joaquín Crespo le respondió que no se preocupara, porque cuando él fuese historia, el Cementerio General del Sur, su mausoleo iba a estar en la mitad del Camposanto. Chico, y haciendo el estudio que nos ordenó el alcalde Ledesma, aerográfico, planimétrico, apoyado también por el presidente Rafael Caldera y el doctor gobernador de ese momento, Adún Viva Esterán, hoy puedo decirte que el Cementerio General del Sur, casualmente o no sé, misteriosamente, está en el centro del Cementerio General del Sur. O sea, son cosas que observa. Hay panteones como el del doctor José Gregorio Hernández, que aunque ya no está, siguen llevándole flores. Está uno de las casitas, que dicen que si tú le llevas una casita a la persona que está ahí enterrada, que era un constructor, él te regala una casa. Está el de María Francia, ¿te acuerdas? Sí. Los estudiantes iban a pedirle a María Francia y le entregaban libros y le entregaban las medallas para que le pasaran la materia, etcétera. Tantas historias que se festejan dentro del Cementerio General del Sur. La historia de antaño y lo que pudiera ser el presente. Dos condiciones completamente distintas. Yo siempre he sugerido que el Cementerio General del Sur, y ahora más que estoy exiliado o refugiado aquí en Argentina y puedo pasar a ver permanentemente el cementerio de Recoleta, digo que el Cementerio General del Sur hay que cerrarlo, hay que hacer un dispositivo urgente fisiosanitario. Ahí se pueden generar epidemias muy, pero muy graves. Sigue utilizándose el sector La Peste, y más arriba de La Peste, me comentaba ayer el periodista Luis Gonzalo, que hizo un trabajo, y existen 140 indígenas del Zulia que están viviendo dentro del Cementerio General del Sur. Y estas autoridades no les importa. O sea, no sabemos si realmente la señora esta generala es o no la alcaldesa de Caracas, porque a ellos es el que le corresponde la custodia del Cementerio General del Sur. Se están robando el dinero que se paga por concepto de impuestos municipales para el mantenimiento y la inhumación de los cadáveres dentro del Campo Santo. De manera tal de que yo hago un llamado para que se denuncie, para que visiten el Cementerio General del Sur. Se producen por falta de agua, cuando llueve, estancamiento del agua, y se produce la Aedes aegypti, que es el zancudo patas blancas, que te produce el dengue. Es una situación verdaderamente indignante. Te roban cuando vas al Campo Santo porque no hay autoridades, no hay nadie. Nosotros pudimos constituir, te repito, una brigada motorizada, estaban armados, estaba la policía del municipio Libertador, estaban representantes de la Guardia Nacional para que custodiaran a los expresidentes, a los panteones que tienen que ver con ellos mismos, con el ejército, con la Guardia Nacional, etcétera. Pero desgraciadamente, como todo lo que toca este régimen, lo echan a perder. Y yo digo que hay que cerrar el cementerio con carácter de urgencia, construir en el Cementerio General del Sur, cerca de la Panamericana, el proyecto que nosotros dejamos, que puede servir para la ciudad de Caracas unos 40 años más, para inhumar personas, y de esa forma darle servicio público, que es un servicio público. Yo recuerdo mucho
cuando el alcalde Ledesma decía, oye, les presento al director de renta, por ejemplo, le presento al director de Fundacaracas, y le presento al director del cementerio, la gente decía, sape, o sea, porque es un trabajo completamente distinto. Y el que no tiene sensibilidad social para atender a una persona que viene a contarte que fue a visitar a su hija, como ocurrió con un capitán de la Guardia Nacional. Yo tenía apenas 6 días en el Cementerio General del Sur y su hija tenía 8 días de fallecida. Y cuando fue a visitar a su hija, habían profanado la tumba y pudo determinar que la habían profanado, quizás no por la condición de ser militar y de tener estrategia, sino por su condición de padre. Se consiguió una bolsa de polietileno negra con un peluche y los restos de su hija, que te puedes imaginar estaban frescos todavía. Él fue, recuerdo que le dio una patada a la oficina mía y me imaginé, le dije, no, mire, yo lo que tengo son 6 meses aquí, porque ya me habían informado por radio que iba un militar bravo, molesto por lo que había visto. Le dije, no, yo lo que tengo son 6 meses, yo quiero ayudar también, pero permítanmelo, porque no. Y entonces fue cuando solicité, quizás como periodista, como investigador, la presencia de los medios de comunicación, y le di una explicación de todo lo que estaba ocurriendo. Hicimos un recorrido por el Campo Santo y se empezó a hacer todas estas obras que el alcalde Ledesma ordenó, donde invertimos conjuntamente con la gobernación del Distrito Federal y una que otra ayuda muy modesta por parte del presidente Rafael Caldera, que me acompañó y nos acompañó a todos. Pues. Bueno, presidente no, tú estás diciendo el expresidente, ¿no? Sí, el presidente Caldera en ese momento era presidente de la República. Pero no entiendo, ¿cómo que era presidente de la República, Caldera, y estaba Freddy Bernal allí al frente? No, porque te estoy hablando de Freddy Bernal después, porque acuérdate que es Caldera en su último gobierno y después entra el presidente Chávez. A nosotros nos correspondió, incluso a Antonio Ledesma y a nosotros, estar en el primer año de gobierno de Chávez. Recuerda que se extendieron el mandato de las alcaldías y las gobernaciones, producto de una orden, de un decreto ordenado por el presidente Hugo Chávez. De manera tal de que te estoy diciendo que lo que ocurre con el Panteón de Joaquín Crespo fue posteriormente, cuando había sido designado este señor como administrador de la ciudad de Caracas, producto de la designación que le habían hecho a dedos por parte del presidente Hugo Chávez. Bueno, Richard, suficiente. Sí, es algo muchísimo. Terrible lo que acaba de cometer, y eso que es por encima y rápidamente. Es algo terrible que en un país, que en una sociedad, ¿no?, se actúe así, y esa sociedad, por otro lado, la mayoría, tenga que soportar eso. Gracias, Richard Blanco. Él es diputado, es en el exilio, es periodista. Él es presidente de Alianza Bravo Pueblo. Ha sido prefecto de Caracas, fue director general de cementerios municipales del 96 al 99. Cuenta lo que encontró, lo que quisieron hacer o hicieron, y cómo está la situación ahora, aún peor que cuando él la encontró en el 96. Ese es el Cementerio General del Sur. De verdad, gracias, Richard. A ti, Napoleón. De verdad que no sé cómo llamar este espacio, porque es algo terrible, ¿no? No, yo te diría, ni los muertos descansan en paz, ni los muertos descansan en paz en Venezuela. Te diría que pudiera ser el título, ni los muertos descansan en paz. Y simple y llanamente hacer una denuncia que ratifico. Ya lo hice en la Asamblea Nacional de Venezuela, pero esto no se puede permitir y tienen que ser sancionados. Y la alcaldía del municipio de Libertador tiene que asumir su responsabilidad y decir qué hacen con el dinero del pago de impuestos municipales que con tanto esfuerzo hacen los caraqueños en el Cementerio General del Sur y en todos los servicios que son necesarios para que funcione una metrópolis como la ciudad de Caracas. Gracias, Richard. Richard Blanco.